¿Qué tal, jóvenes? El tema de hoy es el fin del modelo de desarrollo estabilizador. Hay que contextualizar que el modelo del desarrollo estabilizador es una de las fases más prometedoras durante esta etapa de crecimiento hacia adentro. En el crecimiento hacia adentro, el modelo de desarrollo estabilizador va a lograr un avance en el Producto Interno Bruto, una estabilidad de precios y, como su nombre lo dice, la estabilidad en la economía nacional. Sin embargo, los años 60, con los grandes cambios que tienen, pues va a traer también un cambio en la mentalidad. Y este cambio en la mentalidad no solamente es política, sino es mentalidad ideológica, política, social, económica. Y le va a corresponder al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz la fase del agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, en donde él va a encargarse de encauzar como clavar el último clavo del ataúd de este modelo que era tan esperanzador, al grado de que a México se le otorgaron dos eventos internacionales muy importantes, las Olimpiadas en 1968 y el Mundial de México 70. Analizaremos pues cuáles son las características de este modelo para que concluya, ojo, para que concluya el modelo de desarrollo estabilizador. Ustedes ya tienen su investigación, sin embargo vamos a ir aclarando algunos puntos. Veamos. Básicamente van a ser cuatro los puntos centrales para que este modelo pueda concluir. La transferencia de recursos del campo a la ciudad, un déficit fiscal creciente, el proteccionismo a la industria y el autoritarismo. Veamos cada uno de ellos. Factor importante es la transferencia de los recursos del campo a la industria. El campo va a dejar de ser un beneficiario de la economía nacional. El modelo de desarrollo estabilizador va a provocar un crecimiento desmesurado de la industria y va a hacer que el gobierno abandone el campo. Y lo va a abandonar. Cuando decimos abandonar, es realmente abandonar. Las ganancias que se producían en el campo van a ser invertidas en la industria y le van a retribuir al campo 0 pesos. Es decir, el campo se va a ver descapitalizado y va a comenzar a sufrir las consecuencias del abandono. Estas consecuencias pues van a ser todavía permanentes, incluso en la actualidad. ¿Cómo le fue al campo lagunero al ser abandonado por el Estado? Pues aquí se encuentra básicamente el último clavo del ataúd que le correspondía al campo lagunero. Si el campo lagunero atravesaba ya una crisis importante, el gobierno se va a encargar de ponerle ese último clavo al ataúd, ya que con esta política de poco apoyo o cero apoyo al campo, el campo va a estar completa y totalmente abandonado, lo que va a hacer que en la laguna, pues realmente lo que había sido antes el oro blanco para esa época deja totalmente de existir. Las últimas etapas del algodón de la laguna pues fueron precisamente en los años 60. Como habíamos señalado, pues se va a proteger a la industria. Y cuando hablamos de proteger a la industria es que el Estado mexicano va a hacer todo lo posible porque la industria se vea beneficiada con todos los insumos y con todas las políticas de Estado para permitir su desarrollo. Esto, desde luego, va a provocar varias cosas. Entre ellas, pues es que al proteger a la industria, las personas que van a invertir en ella, pues van a estar garantizada su inversión. Un punto central es que entre las leyes que se va a dar a la industria, se va a apoyar a todo aquel Estado que desea apoyar a la industria, recibirá un trato preferencial para los aspectos fiscales. Les voy a poner un ejemplo. En cada estado, para apoyar a la industria, se iban a establecer subsidios, estímulos fiscales, etcétera. En Durango, por ejemplo, se estableció que en todo el estado de Durango, cualquier industria de cualquier capital podría instalarse en su estado y el costo de las tierras para ocupar esos espacios iba a ser mínimo. Es decir, en ocasiones incluso era hasta gratis. En Saltillo,
perdón, en Coahuila, esta condición se dio solamente para la ciudad de Saltillo, es decir, solo aquellas industrias que se ubicaran en la ciudad de Saltillo recibirían los beneficios. Aquí viene como el punto central de por qué existe un parque industrial lagunero, desde luego en Gómez Palacio, y no aquí en La Laguna, siendo que la mayoría de los inversionistas en ese parque industrial eran originarios de Torreón. ¿Cuál es la característica? Bueno, pues que en Durango el costo por el terreno a ocupar en la zona industrial lagunera era muy barato, mientras que aquí en Torreón el costo por el metro cuadrado era elevado. Nunca se comparó a lo que en Saltillo incluso llegó a suceder de regalarles terrenos. Los ejemplos son notorios, desde luego, el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio va a surgir gracias a estas políticas fiscales y el Grupo Industrial Saltillo es también un ejemplo acerca de esto. Cuando hablamos de déficit fiscal creciente, nos estamos refiriendo a las políticas fiscales, es decir, la recaudación de impuestos. Como los impuestos habían favorecido a la industria, por poner industrias van a condonar impuestos, van a otorgar beneficios, etcétera. Es decir, no les van a cobrar impuestos. Sin embargo, viene la gran pregunta: ¿de dónde va a obtener el Estado el dinero? Si la industria está exenta de impuestos, ¿de dónde entonces va a subsistir el Estado? Bueno, la respuesta es de los préstamos. Y desde luego, una de las condiciones que a ustedes les ha de haber causado incluso pena, pues es la parte del autoritarismo. Lo que vendría a poner como el punto final al modelo sería el estilo autoritario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el que veía de todos los recursos o se valía de todos los recursos para oprimir las inconformidades. Los ejemplos sobran: acciones contra periódicos, contra políticos, contra trabajadores y desde luego, pues no se nos debe de olvidar la matanza de Tlatelolco, de la cual Gustavo Díaz Ordaz se ufana de decir que él es el autor, responsable, causante y que la historia lo juzgue, pero que de este movimiento y de las acciones tomadas por el gobierno, él se siente orgulloso. La imagen en sí quizá no le represente mucho interés. Es un joven, como muchos, que fueron golpeados en Tlatelolco en 1968. Pero hay un dato interesante. ¿Qué tendrá de interesante esta fotografía? Bueno, veamos de quién se trata. Sí, el joven al que estaban golpeando las autoridades en Tlatelolco en 68 es ni más ni menos Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual, por alguna condición extraña o inédita, es el que va a permitir que en el año 2000 se concluya el periodo del PRI como partido de Estado. En este modelo de desarrollo estabilizador, pues vamos a hablar de las ventajas o las grandes ventajas que de manera general, no propiamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, sino de manera general, ¿qué es lo que va a provocar? En esta etapa, el Producto Interno Bruto va a ser espectacular, va a llegar a un 6.8, incluso se cuenta que hasta un 7.2 en sus momentos de máxima bonanza. Como su nombre lo dice, el modelo estabilizador, pues va a haber un control de precios y va a haber una estabilidad en todos los aspectos. Estas son desde luego las ventajas que tuvo este modelo de desarrollo estabilizador. Al grado, recuerden, de que en esta etapa se le va a otorgar a México, como premio y compensación a ese famoso milagro mexicano, la realización de dos grandes eventos mundiales: las Olimpiadas del 68 y el Campeonato Mundial de 1970. Sin embargo, entre las desventajas tenemos realmente aspectos importantísimos. El primero de ellos, desde el punto de vista económico, es que va a haber un endeudamiento importante. Los capitales extranjeros van a predominar sobre los capitales nacionales y va a haber un déficit muy importante entre las importaciones y las exportaciones. En el aspecto político, pues los métodos represivos, ya lo vimos,
van a dar una pérdida de legitimidad del Estado. Y en el aspecto social, pues va a haber un deterioro en el nivel de vida, con un alto crecimiento demográfico y una marcada desigualdad social, ocasionaron incluso manifestaciones sociales. Y bueno, México en esa etapa y a partir del modelo de desarrollo estabilizador que se va a impulsar a la industria nacional, pues va a comenzar a requerir a los organismos financieros internacionales para poder subsistir. Entre ellos tenemos al Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es promover la estabilidad y cooperación financiera internacional. Dentro de su finalidad, desde luego, es promover el empleo, el crecimiento económico sostenible y contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo. Por otra parte, el Banco Mundial, su objetivo es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad de manera compartida. Su finalidad es proporcionar financiamiento, asesoría política y asistencia técnica a los gobiernos de los países en desarrollo. Sin embargo, aquí viene una gran pregunta, y esta pregunta es fundamental. ¿Qué es lo que sucede cuando solicito préstamos a estos organismos financieros internacionales? ¿Qué pasa o qué sucede? Bueno, pues hay un aspecto fundamental y central. Lo que sucede es que estos organismos, desde luego, pues van a intervenir en las decisiones económicas del país y para ello se van a valer de todas las condiciones legales que le permitan establecer estas condiciones. Estaremos sujetos entonces a los cambios de políticas monetarias de estos organismos internacionales. Bueno, y si señalamos que estábamos en una condición compleja, pues vamos a ver a continuación el agotamiento y la crisis del modelo del crecimiento hacia adentro. Cuando hablamos de agotamiento y crisis del modelo de crecimiento hacia adentro, recuerden que el modelo de crecimiento hacia adentro se va a iniciar por allá de los años 30. Recuerden ustedes que tenemos un mapa guía en donde se establecen todas estas condiciones y las cuales podría ser interesante que ustedes le dieran una repasada. Sobre todo porque vamos a analizar dos gobiernos y aspectos importantísimos que van a tener demasiada similitud con el gobierno actual. Pudiera ser que la historia se pudiera repetir, pero analizaremos aspectos que sucedieron entre los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. El modelo se llamará agotamiento y crisis del modelo crecimiento hacia adentro y es mejor conocido como la docena trágica. Sin embargo, no nos asustemos, porque al final lo que estamos viviendo actualmente tiene también condiciones bastante complejas para nosotros.